Hola, mi nombre es Francisco Javier Olivar de Julián y tengo una doble afiliación. Vengo por parte de la Universidad Internacional de La Rioja y también por la Universidad de Navarra, que son las que me han ayudado en la elaboración y estudio de este trabajo, que se titula Responsabilidad Social de los medios de comunicación sobre noticias de suicidios y los efectos que tiene sobre la opinión pública. Voy a poner para compartir la pantalla y así poder ver más cómodamente la presentación. Voy a ampliarlo. Vale, ahora creo que se ve ya la pantalla completa. Bueno, pues como decía, bueno, antes de comenzar, felicitar a todas las personas que han hecho posible este Congreso Hermes de Comunicación, Medios Audiovisuales y Análisis en España y en Latam y por invitarme a participar en este congreso. Como decía anteriormente, el trabajo que voy a presentar aquí se titula Responsabilidad Social de los Medios de Comunicación sobre noticias de suicidios y los efectos que tiene sobre la opinión pública. Tenemos como introducción, como base del estudio, pues valorar el efecto que produce el silencio de los medios de comunicación sobre las noticias de suicidios y ver qué efectos tiene sobre la opinión pública este silencio mediático. Es un problema grave de salud pública, ya que según datos de la Organización Mundial de la Salud, casi 1 millón de personas fallecen por esta causa, por el suicidio en el mundo. Y esto significa que se produce un fallecimiento cada 40 segundos, un suicidio y un fallecido cada 40 segundos. Por cada muerte se estima que se producen 20 tentativas de suicidio. Por tanto, este dato todavía quizá es más alarmante, ya que cada 2 segundos alguna persona intenta quitarse la vida. Por otro lado, el concepto de desinformación hemos valorado un doble sentido, según nos comenta Fraguas de Pablo en el año 85, en el que por una parte pues, se puede entender la desinformación como la difusión de información con intención de confundir, lo que pues, solemos llamar habitualmente propaganda, y una segunda acepción que va encaminada a que la actividad que desarrolla el periodista desinforma, pero sin que realmente exista una intencionalidad, pues debido a su ideología como informador, a digamos, la línea editorial de su medio, a factores culturales relacionados pues, con su lugar de residencia geográficamente, pues que puedan variar estos factores culturales y que por ello pues, se pueda llegar a esa desinformación. Hasta el momento sí que pues, se ha constatado en muchos estudios de investigación que existe este silencio mediático, pero también varios estudios, he incluido 2 concretamente del año 2020, muy recientes, que animan a que se redacte, se hable del suicidio, pero que se redacte con profesionalidad y con un enfoque preventivo para tratar de evitar que sucedan este tipo de siniestros, ¿no? Traigo pues, a colación por los trabajos de Tiltran y Niederkrotenthaler y de Jakub Bim y John. Mm, También, bueno, dentro de nuestro estudio lo que hemos tratado de hacer es, de una manera comparativa, presentar los suicidios de manera comparativa con otras causas de muerte no natural que también tienen un alto índice de siniestralidad, como son los accidentes de tráfico, las caídas accidentales y los ahogamientos. Concretamente, hemos traído los datos a esta gráfica que contemplan todas las muertes que se han producido por estas causas externas en España desde el año 2010 hasta el año 2017. Y vemos que en el ranking pues, lideran los fallecimientos por suicidio con 28.507 muertes, seguidos de las caídas accidentales, 20.781, ahogamientos, 19.622, y accidentes de tráfico, 16.700
60. Aquí, bueno, quiero llamar la atención a esta última causa, que en el año 89, cuando se producían más de 9.000 fallecimientos por accidentes de tráfico, pues era la primera causa de mortalidad no natural, y que, bueno, vemos que con el tiempo y con determinadas medidas preventivas, pues ha conseguido desplazarse a la cuarta, al cuarto lugar en este ranking de fallecimientos. Se han tenido en cuenta 6 diarios digitales, 6 medios de comunicación digitales, 4 de ellos inmigrantes digitales, y el confidencial.com y 20minutos.es como nativos digitales. Todo ello en base a los índices de audiencia en este ranking, pues a los 4 que mayor número de lectores mes, número de visitas mes y usuarios únicos tienen como inmigrantes digitales, y a los 2 también mejor posicionados en este sentido, que son el confidencial.com y 20minutos.es. Como indicaba anteriormente, el periodo de estudio es desde el año 2010 hasta el año 2017, ambos años incluidos, conforma 8 años de estudio. Y luego, bueno, pues se ha tenido en cuenta una serie de criterios de inclusión. ¿Qué noticias son las que vamos a estudiar? Bueno, pues noticias actuales sobre este tipo de sucesos. Noticias actuales significa que se han producido en el mismo día o justo el día anterior y que relatan ese suceso, con o sin víctimas mortales. Fuera de estas noticias, ¿qué quedan? ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Bueno, pues si son noticias que quedan fuera del rango de la fecha que teníamos prevista analizar, cuando se trata de resúmenes de noticias, que no son noticias concretas actuales que se cuentan, sino resúmenes de lo que ha sucedido a lo largo de toda una semana, o cuando, por ejemplo, se relata que en la Semana Santa se han producido tantos números de accidentes de tráfico, etcétera, un compendio de noticias de varios sucesos no se tiene en cuenta, tampoco los reportajes o campañas preventivas cuando se hace un seguimiento de un suceso, ¿no? Cuando, por ejemplo, el suceso en sí mismo sí que se contabiliza como noticia, pero luego, bueno, pues toda la evolución que pueda tener un paciente, si es famoso bueno, o que tenga que no sea lo que es el relato del propio suceso, pues no se va a contabilizar como tal, o también aspectos secundarios. También quedarían fuera noticias que no tuvieran ninguna víctima, comentarios de opinión que no tienen nada que ver con el relato del suceso, reivindicaciones que en algunos casos pues, se han podido dar, comunicación de datos de estadísticas o aspectos normativos sobre leyes, etcétera, que tampoco tienen que ver con el relato de un suceso. En definitiva, pues se han contemplado noticias que han sucedido en 54 países. No solo se ha tenido en cuenta noticias que han tenido lugar en España, sino que, como vemos, pues en los 5 continentes han ocurrido noticias que se han recogido en estos medios y son las que se han tenido en cuenta para el estudio. Con todo ello, bueno, pues como digo, con todas estas causas, con todos estos medios y en ese rango de estudio del año 2010 al 2017, pues a través de la hemeroteca My News Online se recuperaron 46.987 piezas periodísticas, una cifra altísima, inabarcable para un estudio unipersonal, por lo que hubo que pensar en una solución. En este caso, lo que se realizó es un muestreo de semana construida, y para ello pues, se utiliza un generador de números aleatorios, concretamente random, y se crearon 7 sets, un día por semana, de lunes a domingo, 10 equipos, 10 sets de este tipo, que 70 días al año es lo que se estudiaba de manera representativa, de manera aleatoria, para poder abarcar un poco este estudio con una cifra que fuera razonable. En todo caso, la cifra era bastante elevada también. 4.733 noticias son las que se han estudiado, pero bueno, era ya una cifra abarcable, y como digo, pues se obtuvieron a través de la hemeroteca digital My News Online.
En los resultados lo que queríamos ver era pues, el número de noticias que se publicaban por cada causa y relacionarlas también con el número de fallecimientos por dicha causa. En este caso, vuelvo a traer en la parte superior derecha las cifras de mortalidad por cada causa y vemos en el gráfico del fondo, en el gráfico grande, cómo se han ido registrando el número de noticias por cada causa. Y lo que vemos es que hay un efecto completamente inverso, en el cual, pues como vemos los suicidios, que es la causa número uno, con 28.507 fallecidos, pues tan solo se recogen 37 noticias. Sobre las caídas accidentales, que se producen 20.781 fallecidos, pues solamente 41 noticias. Alguna más en la tercera causa de ahogamientos, donde tras 19.622 fallecidos por esta causa se recogían 378 noticias, y vemos que la cuarta causa de mortalidad, que son los accidentes de tráfico, con 16.760 fallecidos, pues aportaba la mayor cifra de noticias de todo el estudio, con 4.277 noticias, lo que supone más de un 90% de noticias en este estudio. Como vemos, un efecto completamente inverso, lo que es el tratamiento informativo frente a la siniestralidad de cada causa. En cuanto a los rasgos sensacionalistas de cada noticia, pues vemos que el mayor índice recae sobre las noticias de suicidios y bueno, pues el país.com presenta mayor número de rasgos sensacionalistas en sus noticias. También queríamos valorar el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en lo concerniente a noticias sobre suicidios. Y como la semana construida nos ofrecía tan solo 37 noticias, lo que se consideró fue el total de las noticias de suicidios en todo el periodo. El número fueron 183 noticias las que se recogieron. El total de noticias seguimos viendo que es un número pues muy bajo, pero este es el número de noticias publicadas sobre suicidios en todos los medios desde el año 2010 al 17. Y en base a estos datos nos damos cuenta de que todas las noticias con víctima joven incumplen los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud. Vemos cómo coincide la línea roja con la discontinua a lo largo de todo el periodo y no se desvía en ninguno de los años. En el caso de que la víctima sea famosa, sí que vemos que hay pequeños desajustes, tanto en el año 2010 como en el 2016 en mayor medida, pero el resto del periodo sí que también acompaña el mismo camino, es decir, pues las noticias tanto de víctima joven como con víctima famosa habitualmente incumplen estas recomendaciones de redacción de noticias de suicidios. En lo referente al acompañamiento gráfico, vemos que también mayormente las noticias de suicidio vienen acompañadas con fotografía. En un 75% de los casos, como vemos, un poquito más de este valor. Cuando precisamente una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que este tipo de noticias no vengan acompañadas de fotografía. Por tanto, las conclusiones nos vienen a decir que el número de noticias de suicidios es muy inferior al del resto de sucesos. En cuanto al suicidio concretamente, vemos claramente una falta del seguimiento de esas recomendaciones, de esos requerimientos éticos que marca la Organización Mundial de la Salud en la redacción de este tipo de noticias. Vemos una elevada presencia del sensacionalismo y, lo que es peor, una ausencia total de un enfoque preventivo. Por todo ello, el silencio, este silencio que presentan los medios de comunicación sobre el suicidio, no permite, no ayuda a trasladar a la sociedad pues, la información de una realidad, de este gran problema de salud pública. Y al no llegar a existir esta desinformación, pues no se ayuda tampoco a crear una sensibilidad social que pueda reivindicar a los poderes públicos pues la creación de medidas preventivas sobre el suicidio. Eh, Quizá también esa opinión pública, esa presión pública podría
presionar también a los poderes políticos para la creación de lo que es un plan de prevención nacional del suicidio, que es lo que desde hace también mucho tiempo los supervivientes, que son los familiares de las víctimas de suicidio, están requiriendo, pero desde ese ámbito más reducido, que es pues, asociaciones, etcétera. Por tanto, bueno, pues esa responsabilidad de los medios de comunicación en el silencio, entendido como tal, pues la propia desinformación, pues sí que tiene un claro efecto sobre la opinión pública, que podría tener una opinión propia y pronunciarse sobre ello. Bueno, pues estas son un poco las conclusiones del trabajo que hemos ido desarrollando. Espero que hayan sido de interés para toda la audiencia y quedo a su disposición en esta dirección de correo electrónico para cualquier duda, pregunta que pudieran tener, para resolverla con mucho gusto. Y finalizo pues de nuevo agradeciendo a la organización del Congreso la realización del mismo y la oportunidad que nos ha dado para poder presentar aquí nuestros trabajos. Nada más, muchas gracias, un saludo y hasta siempre.